le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué dice ahí? Nos declarará todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Israel? Los samaritanos y todo lo que era Israel estaban esperando el Mesías. Todos esperaban al Mesías. Obviamente lo esperaban de una manera equivocada. Por eso otros no le recibieron, porque pensaban que Jesús venía como rey y para tumbar el imperio romano y establecer ya el reino, el cual vendrá en un tiempo futuro que se llama reino del milenio, que es cuando va a establecer el Señor su reino sobre la tierra. Pero cuando vino la primera vez no venía así, venía como cordero. Y por eso no le aceptaron, no le reconocieron. Pero esta mujer sabía que cuando viniera el Mesías, el Cristo, dice, Él nos va a declarar todas las cosas. Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14, ponga mucha atención por favor. Este es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Le gusta predicar el evangelio? Pregúntale que está a su lado: ¿te gusta predicar el evangelio? Este es el evangelio que tienen que predicar, hermano. No hay otro evangelio. Este es el evangelio que se debe de predicar. Mateo 16:13 dice que Él les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14, ellos dijeron unos, número 1, Juan el Bautista. Otros, número 2, Elías. Y otros, número 3, Jeremías o alguno de los profetas. La gente decía que Jesús era Juan el Bautista. La gente decía que Jesús era Elías. La gente decía que Jesús era Jeremías. Para ti, ¿quién es Jesús? Pregúntale al que está a tu lado: para ti, ¿quién es Jesús? El evangelio que nosotros vivamos depende de quién sea Jesús para ti. Discúlpeme, hermano, pero como dicen acá en el pueblo, a veces por eso estamos fregados, porque para nosotros Jesús no es el Cristo de Dios. Él fue enviado como el Cristo. La gente a veces en Jesús ve a Juan el Bautista. La gente a veces en Jesús ve a Elías. La gente en Jesús ve a Jeremías. Y la gente, hermano, busca esto de Jesús. Pero el que tú tengas un milagro de Dios, el que tengas, hermano, una experiencia extraordinaria con el Señor Jesús, no quiere decir que conozcas a Jesús. Porque en el tiempo que Jesús vivió, Él le dio comida a todo el mundo, hermano. Y vieron cómo de 2, de 3, de algunos peces y panes pudo darle de comer a 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Aproximadamente yo me imagino que eran como 15,000 personas. Porque normalmente en un lugar donde hay hombres es el doble de mujeres. Y los niños, no se diga, son más. Le dio de comer a esta multitud, mas sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Esta multitud me sigue y me busca, porque yo les doy de comer. ¿Habían conocido a Jesús realmente? ¿A cuánta gente Jesús no sanó en su ministerio terapéutico? ¿A cuánta gente no sanó y la gente no conoció quién era Jesús? Porque tú puedes ser sanado por el Señor y no conocerlo a Él. Le decía la vez pasada: ¿cuántos leprosos sanó el Señor? 10 leprosos. Y les dijo el Señor Jesús: ve con el sacerdote para que te declare limpio. Porque había una ley en la antigüedad que cuando tú eres sanado, hermano, de parte de Dios, tenías que ir al sacerdote, y el sacerdote presentaba una ofrenda de paz a Dios y declaraba que eras limpio, no solamente de tu enfermedad, sino de tu pecado. ¿Y a cuántos encontró Jesús allá en el templo haciendo eso? Uno. Se lo encontró en el templo y Jesús le dijo: ¿y dónde están los otros 9? O sea, saber, tener sanidad o un milagro de parte de Dios no quiere decir que conozcas quién es Jesús.
Por eso a veces nosotros le predicamos a la gente: Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Eso no le tiene que predicar a usted. Usted le tiene que predicar solamente que Jesús es el Cristo. Cuando una persona entiende que Jesús es el Cristo de Dios, todo lo demás vendrá por una añadidura. Porque entonces no buscará su sanidad, no buscará la solvencia económica, no buscará la solución a su problema, buscará a Jesús, el Cristo de Dios. Y cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, ¿por qué lo veían como Juan el Bautista? Antes de continuar, le pregunto: para ti, ¿quién es Jesús? Mire, para las personas, ¿quién era él? Número uno, lo veían como Juan el Bautista. El pueblo buscando un ministerio que hable fuerte contra el pecado. El pueblo que le gusta que lo regañen. Pero le pregunto, ¿qué decía Juan de esta misma gente? ¿Qué buscaba esta gente que veía a Jesús como Juan el Bautista? Oh, no, es que sí, no, ese pastor es bien duro. No, ese pastor sí, contra el pecado y contra eso. Pero ¿qué mismo decía Juan el Bautista a esta gente que lo buscaba? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando la gente busca esto, hermano, busca otro ministerio, viendo a Jesús como un ministerio que no tiene que ver. Ahora, no solo lo veían así, lo veían como Elías. Pueblo que busca solo el fuego, los milagros, las sanidades, el poder de Dios. Pero le pregunto, ¿cuántos de los leprosos que el Señor sanó fueron ante el sacerdote? ¿Cómo quería ver la gente a Jesús? Como Elías. Que baje fuego, Señor. Envía tu respaldo. Siento la presencia de Dios. El Señor me ha sanado. El Señor, y uno lo que quiere es el poder de Dios, así como lo manifestaba Elías. Pero no ven al Señor como el Cristo. ¿Cómo más lo veían? Como Jeremías, el profeta llorón. Pueblo que busca un ministerio que los entienda, que llore con ellos, que los consuele. ¿Es esto malo? Claro que no, pero esto no es el propósito del Evangelio. Veamos qué más dice esta cita. Ahora, la gente, por eso Jesús les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dicen: pues unos dicen que eres Juan el Bautista porque eres fuerte, eres duro cuando hablas. Muchas ocasiones la gente, sus mismos discípulos, se iban de con Jesús porque decían: dura palabra es esta, ¿quién puede soportarla? Y hasta el mismo Señor Jesús en un momento se molestó por esto. Y Pedro le decía: Señor, dura palabra es esta. Y Jesús le dijo a Pedro: si quieres también vete con ellos. Aquí en México yo creo que le hubiera dicho: lárgate también si quieres, hombre. Y Pedro se espantó, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces cállese y obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces otra gente lo veía a Jesús como Elías. ¿Por qué? Porque veían que Él los sanaba, veían que Él convertía, hermano, los pocos panes en muchos, los peces en muchos, y le daba alimentación a mucha gente. Mucha gente busca ese ministerio de Elías. Aquí está el poder de Dios. Gloria a Dios, hermano. Pero lo más importante del Evangelio es que tú reconozcas a Jesús como el Cristo de Dios. Y otra gente veía a Jesús como Jeremías. ¿Por qué Jeremías era llamado el profeta llorón? Porque era el que consolaba al pueblo, era aquel que entendía al pueblo, que lloraba con ellos. Mucha gente está buscando eso. Ay, pastor, es casi, hermano, venga, ya somos dos, lloremos. Alguien que me entienda. Y veían a Jesús como Jeremías. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué más dice? Mateo 16:15. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no le dijo: tú eres Jesús solamente. No le dijo: sí, tú eres Elías, en ti está la unción profética del rey, del sacerdote. Le dijo: tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel, al Mesías,
a Jesucristo. Ellos esperaban a aquel que estaba ungido de parte de Dios, porque sabían que si aparecía el ungido, Él les declararía todas las cosas. Sabían que si aparecía el Cristo, la solución a todos los problemas de la humanidad terminaría. Y le dijo Pedro: tú eres el Cristo. Y le dijo, hermano, Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque, hermano, para conocer a Cristo necesitas la revelación del Padre. Hoy en día mucha gente que sigue en el cristianismo sigue a Jesús como Jeremías, sigue a Jesús como Elías, sigue a Jesús como Juan el Bautista. Pero yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros seguimos a Jesús como el Cristo? ¿Cuánto le podemos decir a Jesús: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías de Dios? Y seremos bienaventurados, hermano, por la revelación del Padre. Mas sin embargo, cuando Pedro le dijo esto, Jesús les dijo en Mateo 16:20: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Usted lo puede buscar en su Biblia. Después de que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, le dijo, les mandó que no le dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Juan 9:22: esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabe por qué crucificaron al Señor Jesús? Porque sabían, y muchos decían, que Él era el Cristo, y lo colgaron en la cruz por eso, por decir que Él era el Mesías, que Él era el Cristo de Dios. Si alguien decía que Jesús era el Cristo, ¿qué le hacían? Lo expulsaban de la sinagoga, lo alejaban de sus casas, de sus familias. ¿Por qué cree que Nicodemo fue, hermano, de noche con el Señor Jesús? Porque él, hermano, sabía que Él era el Cristo, pero sabía que si lo veían los judíos, si lo veían los que estaban allí en el concilio, lo iban a echar fuera de ahí. Por eso lo fue, y él mismo le dijo: nosotros sabemos que tú viniste de Dios, sabemos que tú eres el Cristo. Pero tenía miedo de confesar que Él era el Cristo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas eran las cualidades del ungido de Dios. Pero la gente busca esto y no busca al autor de las cosas. Como cristianos muchas veces por eso seguimos en los problemas, hermano, porque para nosotros la economía es un problema, porque para nosotros la enfermedad es un problema, y cuando uno está en Cristo, estas cosas no deben ser problema. El único problema que yo puedo tener es estar alejado de Dios. El único problema que puedo tener es no tener comunión con Dios, porque si estoy en comunión con Dios, hermano, si busco a Dios, todas las cosas tendrán solución. Amén, aleluya. Des aplauso al Señor, hermano. Él merece toda la gloria y toda la honra. Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo de Dios, Él es el Mesías de Dios. Una persona puede vivir un milagro por un ministerio como Elías, como un ministro como Elías, una predicación de reprensión tremenda a manera de Juan el Bautista, un consuelo por un ministro como el profeta Jeremías, pero esto no lo llevará a conocer a Jesús como el Cristo. Solo un encuentro personal y la revelación del Padre puede hacer esto. Por eso vemos cuál evangelio predicaban los apóstoles y la iglesia del principio. ¿Por qué tenían tanto éxito, hermano? En la primera predicación del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Y después vuelve a predicar, ¿y cuántos se convierten? Y
Y cuando nosotros predicamos, ¿cuántos se convierten? Que si no, antes más hasta se agarran más del mundo y del pecado. ¿Cuál era el evangelio que predicaban los apóstoles? ¿Cuál era el evangelio que predicaba la iglesia al principio? Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, revisa esta versión que sigue. La Biblia de las Américas dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como Cristo. Hay una diferencia muy grande entre esta versión que acabamos de ver y esta versión, porque aquella decía de predicar a Jesucristo y esta dice de predicar a Jesús como el Cristo. La predicación del apóstol Apolos, ¿cómo era? Hechos 18:28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, ¿qué es? Era el Cristo. La predicación del apóstol Pablo, Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La predicación del apóstol Pedro, Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis de Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál era la predicación de Pedro? Que Dios le había hecho a Jesús Señor y Cristo, que Jesús era el Cristo de Dios. Le pregunto, ¿nosotros qué evangelio predicamos? Porque les dijo el Señor que serían sus testigos. ¿Testigos de qué? Les dijo: ustedes van a ser testigos míos cuando recibáis al Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿testigos de qué? De que Él es el Cristo de Dios. Vamos a ser testigos que Él es el Cristo. Cuando conocemos a Jesús como el Cristo de Dios, nada más es problema, porque todo lo que tengamos o no es razón de agobiarse, de frustrarse, de afanarse, porque en Cristo Jesús alcanzamos toda bendición. Dígale al que está a su lado: hermano, necesitamos predicar el evangelio de que Jesús es el Cristo. Ese es el núcleo del evangelio. Confesar que Jesús es el Cristo de Dios, es el ungido. Por eso el enemigo quiere opacar este evangelio. Mire, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que se perdió al inicio? La imagen. Pero Dios envió a Cristo, a su misma imagen, para restaurar todas las cosas. ¿Sabe qué le preocupa al enemigo? Por eso, mire, déjame le aclaro algo aquí. Si alguien anda predicando un evangelio que no confiesa que Jesús es el Cristo, el diablo no se preocupa por eso, hermano. Que lo sigan predicando, porque van a buscar sanidad, liberación, restauración y tantas cosas. No porque busquen a Jesús, sino porque busquen la solución a su problema. Hay una gran diferencia en buscar a Jesús porque Él es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, y buscarlo a Él solamente porque usted quiere la solución a un problema. Y el enemigo de lo que se preocupa es de que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso ahora podemos repetir estas citas como muchas otras con otra perspectiva. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero solamente se logra en Cristo, en el ungido de Dios, reconociendo que Jesús, hermano, fue enviado como el ungido.
4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La versión Biblia, lenguaje sencillo, que está ahí, dice: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. ¿Sabe cuál es la vida eterna, hermano? Que conozcas a Dios y que conozcas a su Hijo, al enviado, al Mesías, al ungido, porque en Él nosotros, hermano, tenemos toda bendición. Te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde.